¿Y si los dioses de la antigüedad no fueron otra cosa que criaturas llegadas de otros planetas? ¿Y si los mitos y leyendas sobre estos no son otra cosa que el uso de la tecnología extraterrestre en nuestro planeta? Estas preguntas no son nada nuevas, y si lo pensamos bien, tienen sentido de ser, porque de la antigüedad de nuestras civilizaciones sabemos muy poco. Una de las historias más famosas que trata este tema es la de los Anunnakis, dioses de la antigua Mesopotamia que, según algunos, vinieron de otros planetas. ¿Hay algo de real tras esta historia? ¿Por qué ha ganado tanta popularidad durante los últimos tiempos? En este documental iremos en busca de las pistas que nos darán la verdad sobre este inquietante misterio. Mi nombre es Andrei Viarens y te doy la bienvenida a mi canal, un espacio donde hablamos sobre mitos, leyendas y fantasía. Comenzamos. Si queremos conocer a fondo la historia de los Anunnakis, debemos viajar en el tiempo a la ancestral Mesopotamia, una de las 4 grandes civilizaciones del mundo antiguo. De seguro habrás leído en los libros de historia sobre ella, pero he de advertirte que lo que se suele llamar en ellos como Mesopotamia, en realidad se trató de un conglomerado de civilizaciones que se fueron sucediendo las unas a las otras en un mismo espacio físico durante miles de años. Algunas asimilaron la herencia de sus ancestros, mientras otras quisieron romper del todo con el pasado. Una de ellas, y de seguro conocida por ti, fue el reino de Babilonia, célebre por sus jardines colgantes, murallas y enormes templos. En ella vivió el rey Hammurabi, quien la hiciera gloriosa y escribiera uno de los códigos de leyes más antiguos del mundo. Pues bien, ni siquiera la famosa Babilonia fue el primer reino de Mesopotamia. Antes de él existieron el Imperio Acadio y el Sumerio, y es a este último a donde nos dirigimos para saber sobre estos misteriosos dioses. Hacia el año 3000 antes de nuestra era, en la región del mapa que les muestro, surgieron y florecieron las ciudades-estados de Uruk, Lagas, Kish, Uma, Ur, Eridu y Ea. Su gente fue tal vez la primera en todo el planeta en usar la escritura y erguir gigantescos templos en honor a sus dioses. Su religión era politeísta, es decir, que creían en varios dioses asociados a elementos de la naturaleza y la vida cotidiana. Por su parte, los mitos eran mucho más antiguos que los griegos o egipcios. De hecho, podemos afirmar que estos influenciaron a otros mitos y leyendas del área. Entonces, ¿podemos afirmar que son los dioses sumerios los más antiguos de la historia? Sería muy pretencioso decir que sí. Desde mucho antes de que el hombre pudiera hablar, ya tenía sus propias creencias sobre todos aquellos fenómenos que sucedían a su alrededor y para los que no encontraba respuesta. Ahora, esta sí que podría ser la primera religión sobre la que tenemos constancia escrita e información suficiente para conocer a detalle sus historias, ritos y cómo incidió en la vida cotidiana de los hombres de aquella época. Por otra parte, si en verdad son los sumerios la primera civilización de la historia, ¿de dónde vinieron? ¿Y desde cuándo creían en sus dioses? Los sumerios se llamaban a sí mismos Sag-Giga, que significa literalmente el pueblo de las cabezas negras. La palabra acadia Shumer puede representar este nombre en el dialecto, pero se desconoce por qué los acadios llamaron Shumeru a las tierras del sur. Algunas palabras como la bíblica Shinar, la egipcia Snerg o la indoeuropea hitita Sanjara pueden haber sido variantes de Shumer. De acuerdo al historiador babilonio Beroso, los sumerios fueron extranjeros de cabezas negras. Es altamente probable que los sumerios provenieran de fuera, posiblemente de las estepas, pero su origen concreto es desconocido. Esto es lo que se ha denominado desde el siglo XX como el problema sumerio. Algunos estudiosos también postulan que los sumerios establecidos en Mesopotamia no tendrían un origen autóctono, sino que provendrían de la cultura que fundó la ciudad Mohenjo-Daro entre el 2600 antes de nuestra era y el 1800 antes de nuestra era en la India. La ciudad-estado sumeria de Uruk fue testigo de los primeros descubrimientos de la antigüedad. En el año 3500 apareció la rueda y hacia el 3300 apareció la escritura cuneiforme. Esta se hacía sobre pequeñas tablillas de arcilla en las cuales se registraban hechos de la vida cotidiana. Algunos expertos afirman que los sumerios llegaron a esta zona del mundo poseyendo ya
un alto grado de desarrollo. Y esto explicaría cómo fue que aparecieron de forma tan rápida estos conocimientos en el área. Esto, sin embargo, es solo una especulación, pues no tenemos la fuente documental que pueda respaldar esta hipótesis. Pese a todos sus avances y glorias, el reino sumerio se deshizo hacia el 2220 antes de nuestra era, debido a las constantes revueltas y las invasiones de los nómadas. Tras él fue el reino de Acadia quien se impuso en el área, fundando el primer imperio de la historia. Los sumerios fueron precursores de muchos conceptos religiosos, sagas cosmogónicas y relatos que luego aparecieron recogidos por otros pueblos mesopotámicos y regiones vecinas. Entre ellos se pueden citar la creación del mundo, la separación de las aguas primordiales, la formación del hombre con arcilla o las ideas del paraíso. Escritos de V. Scheele y S. N. Kramer consideran la creación de Eva a partir de la costilla de Adán como un mito sumerio, ya que en sumerio las palabras hacer vivir y costilla se escribían igual. También la idea de la resurrección de los muertos, atribuida a numerosas religiones, aparece registrada en Sumeria por primera vez. En la tradición sumeria fueron los dioses quienes crearon al ser humano, usando para ello la arcilla, con el fin de usarlos como criados y esclavos. Cuando estaban enojados por la desobediencia de sus súbditos, los dioses los castigaban con terremotos o catástrofes naturales. Así, la esencia de la religión sumeria se basaba en la creencia de que toda la humanidad estaba a merced de los dioses. Entre las principales figuras mitológicas adoradas por los sumerios tenemos a An o Anu, dios del cielo; Nammu, la diosa madre; Inanna, la diosa del amor y de la guerra; Enki, Dios protector de los hombres, controlador del agua dulce en las profundidades debajo de la tierra; Utu, el dios sol; Nanar, el dios luna; Enlil, el dios del viento. Durante el proceso de filmación de este documental he estado utilizando como locación el monumento Crónicas de Georgia, un precioso lugar el cual te puedo ofrecer en fotografías en mi Instagram. Así que por aquí te dejo el enlace y te invito a suscribirte. Entonces, ¿quiénes fueron los Anunnakis? En realidad, los sumerios les llamaban Anunas, hijos del cielo, mientras que Anunnaki no es más que la variante en la lengua acadia, o sea, el idioma del imperio que sucedió a los sumerios. Sin embargo, fue el término Anunnaki, y no Anuna, quien se hizo popular, pues en el año 1964 se publicó el libro Mesopotamia Antigua, retrato de una civilización muerta, del asiriólogo Adolf Leo Oppenheim, quien ganó muchos adeptos en aquella época. Para los sumerios, los Anunas eran las deidades más poderosas que habitaban los cielos, aunque con el pasar del tiempo, y sin que se sepa el motivo, la mitología de esta civilización los comenzó a representar como dioses del inframundo. Así, podemos encontrar en las fuentes más antiguas, me refiero a las tablillas que se han podido traducir, un conjunto de mitos que nos ofrecen diferentes historias y versiones de este peculiar grupo de dioses. Entre las fuentes más mencionadas están el mito de Atrahasis, el poema de Enuma Elish, el poema de Gilgamesh y el viaje de Inanna a los infiernos. En el mito de Atrahasis se afirma que, antes de la creación del ser humano, los dioses tenían que trabajar para vivir. Entonces, los Anunas lograron que una categoría de dioses inferiores, los Igigis, trabajaran para ellos, hasta que estos se rebelaron y se negaron a seguir trabajando. Entonces, como respuesta, los Anunas decidieron exterminarlos. Luego, Enki, el dios del agua dulce, creó a la humanidad para que sustituyeran a los dioses Igigi en la producción de suministros de alimentos y oro. Entonces, ¿no les parece que esta historia nos puede resultar conocida? Más de una civilización la reclamaría como propia. Otra versión distinta nos la ofrece el poema Enuma Elish. En este fue el dios Marduk quien creó a la humanidad y después dividió a los Anunas entre el cielo y la tierra y les asignó disímiles tareas. Más tarde, los Anunas, agradecidos con Marduk, fundaron Babilonia y edificaron un templo en su honor, llamado Esagila. Por su parte, en el célebre poema de Gilgamesh, podemos conocer que la morada secreta de los Anunas estaba en el bosque de los cedros, un lugar mitológico protegido por el monstruo Humbaba
y que probablemente se refiera a los bosques de cedros del Líbano. A su vez, en la versión sumeria del viaje de Inanna a los infiernos, los Anunas ejercen una labor de jueces del inframundo y condenan a muerte a la diosa Inanna en su enfrentamiento contra su hermana Ereshkigal. Estas historias creacionistas y de luchas entre dioses siempre han sido de mucho interés para mí. Y no tan solo me he conformado en estudiarlas e investigarlas, sino que las he utilizado como fuente de inspiración para escribir mis libros de fantasía épica. En mi saga de libros Boarcón encontrarás conflictos que mezclan a seres humanos y dioses que luchan por buscar la fuente controladora del mundo. Ya en Amazon puedes encontrar el primer libro de esta saga, así que te invito a leerla y estar a la espera de la nueva entrega. Tienes todos los enlaces en la caja de descripción del video. Esto es básicamente lo que podemos encontrar de las fuentes más serias que han traducido las tablillas encontradas en los sitios arqueológicos. Pero de seguro lo contado hasta ahora te parecerá poco en comparación con la sarta de teorías e historias que abunda por internet. ¿De dónde surge entonces esa otra información sobre los Anunnakis? ¿De dónde salió el mito de considerarlos seres extraterrestres? En el año 1976, el autor de origen judeo-azerí, Zacarías Sitchin, publicó el libro El Planeta 12, a partir de las traducciones realizadas de 14 tablillas relacionadas con el dios Enki. En esta obra dice que los antiguos sumerios afirmaban que los Anunnaki provenían de un planeta llamado Nibiru. Este planeta, según Sitchin, tiene una órbita alargada de 3.600 años y que cuando estuvo cerca de la Tierra en un momento del pasado más remoto, los Anunnaki decidieron acercarse a nuestro planeta y aterrizaron en la región de Sumeria. Según el autor, ellos necesitaban oro para reparar la atmósfera de su planeta, pero al no poder extraerlo por sí mismos, crearon a los humanos para que hicieran el trabajo por ellos. El libro de Sitchin se hizo muy popular entre los defensores de la hipótesis del paleocontacto, o como otros la llaman, hipótesis de los antiguos astronautas, la cual afirma que los extraterrestres visitaron nuestro mundo en el pasado más remoto y son los causantes del desarrollo de nuestra especie. En mi perfil de Patreon te dejo un video con material exclusivo sobre esta hipótesis, además de otros detalles sobre la teoría de los dioses extraterrestres. Al suscribirte tendrás muchísimo material exclusivo donde te hablo acerca de diferentes mitologías, pero también tendrás acceso anticipado a mis materiales como escritor de fantasía. Tu contribución hará posible que siga creando más contenido para ti. Las hipótesis de los dioses extraterrestres fueron popularizadas en la segunda mitad del siglo XX por autores como Erich von Däniken, Giorgos Tsoukalos, Robert Charus, Peret Colosimo, Zacarías Sitchin, Robert Temple y J.J. Benítez, entre otros. Junto a Sitchin, el suizo Däniken y el autor ruso Immanuel Velikovsky defendieron la hipótesis de que los antiguos textos sumerios no son meras historias mitológicas, sino que muchos de ellos eran incluso revistas científicas. Así, no tardaron en concluir que los Anunnaki no eran dioses, sino extraterrestres. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Deberíamos creer lo que dicen estos autores? Te leo en los comentarios. A partir de los propios escritos de Zacarías y otros autores, se han desprendido muchísimas especulaciones y creencias que han hecho caldo de cultivo en el internet, pero que en mi opinión no son más que meras especulaciones. De todo lo que he podido encontrar en internet, les he preparado un resumen que se los ofrezco a continuación. El planeta Nibiru. Hace mucho tiempo atrás, la fuerza del Sol atrajo a un exoplaneta cuya trayectoria dura unos 3.600 años. Este cuerpo celeste, rojo y del tamaño de Júpiter, fue nombrado por los sumerios como Nibiru. Según la leyenda, hace unos 450.000 años atrás, en uno de sus cruces por nuestro sistema solar, Nibiru pasó muy cerca de Saturno y le robó con su gravedad uno de sus satélites, que más tarde se convertiría en un planeta por derecho propio y al que hoy llamamos Plutón. Más tarde, el gigante rojizo chocó con el planeta Tiamat, provocando tal desastre que lo privaría de vida en la superficie. 3.600 años después, cuando volvería a pasar por nuestro sistema solar, volvería a chocar con el planeta,
haciendo que éste se partiera en dos. Una de estas mitades se convertiría con el tiempo en nuestro actual planeta Tierra, mientras que la otra formaría el anillo de asteroides que separan en dos grupos los astros de nuestro sistema solar. Los hermanos rivales. Era An el rey de los dioses sumerios, quien casado con la diosa Antu gobernaba desde los cielos para dictar sus leyes sobre la tierra. Este tuvo dos hijos de diferentes madres, Enlil y Enki, quienes se odiaban entre sí y disputaban su derecho a heredar el trono. Era Enlil el dios del viento y las tormentas, colérico y déspota. Su único interés radicaba en la conquista de nuevas tierras para su imperio, y castigaba por ello a los hombres, llegando a azotarles con el diluvio universal. Al ser el hijo de Antu, al final logró heredar el trono de su padre. Era Enki, por su parte, el señor de la tierra, el agua dulce y los mares. Su fuerza radicaba en su sabiduría y no dudó en compartirla con los humanos para ayudarles a vivir mejor. De él obtuvieron los sumerios los conocimientos sobre el cultivo de la tierra, las enseñanzas de los astros y el arte de la marinería. No pocas veces arriesgó su propia vida para proteger a los mortales del ataque de otros dioses, siendo él el único que se sacrificaba para protegerles. La llegada de los Anunnaki. Cuentan las leyendas incrustadas en las tablillas que la primera incursión de los Anunnakis en la Tierra se produjo por la voluntad del generoso Enki. Este tenía la idea de crear un puerto en las tierras de Sumeria para que allí se extrajera el oro y los minerales necesarios para fortalecer la atmósfera de su planeta. Así, el dios Enki había logrado fundar la primera población de Sumeria. No obstante, para pesar suyo, su empresa falló y no logró extraer el oro necesario, por lo que en su lugar fue enviado su hermano Enlil. La creación del hombre. En tiempos en los que Enki trabajaba para extraer minerales de la tierra, los Anunnakis comenzaron a protestar por sus condiciones de trabajo y vida. Así, para la llegada de Enlil, ya la protesta sería inminente. Cortado el suministro de las minas, Enki se vio forzado a ceder ante los reclamos de los Anunnakis y propuso a su padre, el rey dios An, crear una raza mejorada de los existentes Homo erectus a partir de los genes Anunnakis. Esta nueva raza sería entregada a los Anunnakis, quienes se encargarían de gobernarlos. Sin embargo, el resultado fue una criatura esclava sin inteligencia alguna, que tratarían como animales. Ante esto, Enki tomó la decisión de reunir sus mejores conocimientos y crear una nueva raza más inteligente que daría lugar al Homo sapiens. Así nacería Adapa, el Adán sobre el que se habla en la Biblia. Como es de suponer, esto enfureció a Enlil, quien se encargaría desde entonces de maltratar y fustigar a los humanos. Otros dioses, por su parte, abandonarían las minas para enseñarles a labrar los campos y verles levantar su propia civilización. Pero de este acto noble, a su vez, nació el egoísmo de los dioses de verse a sí mismos como objeto de adoración de los hombres, los cuales comenzaron a levantar templos en su honor. Así, los Anunnakis se corrompieron y se dejaron arrastrar por la ambición. Pese a que estas historias nos puedan parecer atractivas, tenemos que dejar en claro que ninguna ha sido aceptada por la comunidad académica. Los expertos afirman que estas no son más que una interpretación muy libre de Zecharia Sitchin sobre las escrituras de las tablillas. Por otra parte, ningún físico o astrónomo daría fe de la existencia de un planeta como Nibiru, y mucho menos como un destructor de planetas que queda intacto al choque con otros. Ningún biólogo o genetista apoyaría la evolución artificial de los homínidos a partir de seres extraterrestres. Y de haber existido puertos interplanetarios en el Golfo Pérsico, algún indicio arqueológico habría sobrevivido hasta el día de hoy. La sociedad académica nos alienta a ver los mitos como el intento de los antiguos sumerios por explicar todo aquello que los rodeaba y no podían comprender. Es cierto que resultaron ser un pueblo muy virtuoso y dieron un salto civilizatorio sorprendente, pero eso no ocurrió en un par de años, sino en miles de años. De haber recibido ayuda de una especie capaz de volar en naves espaciales, de seguro habrían recibido de estos mucho más que tablillas de arcilla y algunos cálculos matemáticos. Apoyo a aquellos que afirman que este origen extraterrestre
de la civilización o de estos dioses de origen extraterrestre no son más que una especulación sin base científica alguna. Se trata de un trabajo poco serio de pseudocientíficos que han interpretado a su forma o han inventado contenido a partir del material arqueológico existente. Sin embargo, no creo que sea oportuno renunciar a esta idea, sino sumarla a ese conjunto de preguntas curiosas al estilo de ¿y si? Porque tal vez, bien que podríamos encontrar algún día una pista que nos permita avanzar en una investigación con todas las de la ley. De lo contrario, los expertos pecarían de arrogantes y ciegos y no verían las pistas por venir o que bien ya se encuentran ocultas ante nuestras narices. Por otro lado, el hecho de que la civilización moderna no haya contactado oficialmente con criaturas de otro planeta no significa que éstas no existan. Del mismo modo, no tener pruebas sobre el posible contacto de estas criaturas extraterrestres con nuestros antepasados no significa que en efecto no haya ocurrido. Tal y como dije en mi documental sobre la Atlántida, despreciar un punto de vista no nos hace más serios o científicos. Tenemos que exigir pruebas, pero nunca renunciar a la posibilidad, por remota que sea, de estudiar aquello que nos parece imposible. Si quieres más contenido como este, recuerda que tengo un Patreon esperando por ti y un perfil en Amazon con varios libros. Sigue ahora en mi canal y mira el siguiente video para que busques eso de real que hay tras cada mito y leyenda. Déjame un like y un comentario para saber que apoyas mi trabajo. Te espero en la próxima aventura.